Bienvenido a Clic y Contexto. Hola, mentes inquietas. Bienvenidos de nuevo a Clic y Contexto. Seguro que han oído hablar de él. El rey que sacó una espada de una piedra. El líder de los caballeros de la mesa redonda. El señor de Camelot. El rey Arturo. Su nombre resuena en libros, películas épicas, series de televisión, videojuegos. Está por todas partes. Es, sin duda, una de las figuras más potentes de la cultura occidental. Pero, ¿cuánto de todo eso es real? ¿Hubo de verdad un rey llamado Arturo que gobernó una Bretaña de leyenda? Hoy vamos a ponernos el casco de explorador, a desenvainar la espada de la curiosidad y a viajar a la frontera nebulosa entre la historia y el mito para descubrir quién fue realmente el rey Arturo. Empecemos por lo que todos creemos saber. La leyenda clásica es una maravilla, un cuento de hadas para adultos. Todo comienza con un origen casi divino. Arturo es el hijo ilegítimo de Uther Pendragon, rey de los britanos, concebido gracias a un poderoso hechizo del mago Merlín, que transforma a Uther para que se parezca al marido de la mujer que ama, Igraine. Un inicio digno de una telenovela medieval, ¿verdad? Tras la muerte de Uther, el reino se sume en el caos. Para elegir al nuevo monarca, Merlín clava una espada en una piedra, con una inscripción clara: a quien logre sacarla, será el legítimo rey de toda Bretaña. Caballeros y nobles de todo el país lo intentan, pero nadie lo consigue. Hasta que un joven escudero anta al Arturo, sin saber siquiera lo que hacía, la extrae con una facilidad pasmosa. Y voil, tenemos rey. A partir de ahí, la leyenda se expande. Arturo fundó Camelot, su utópica capital, y crea la mesa redonda, un símbolo de igualdad donde todos sus caballeros, sin importar su estatus, tienen la misma voz. Nombres como Lanzarote, Perceval y Galahad se unen a su causa, pero no todo es color de rosa. La historia se complica con el triángulo amoroso entre Arturo, su reina Ginebra y su mejor amigo, Lanzarote, y por supuesto, no podemos olvidar la búsqueda del Santo Grial, la copa de la última cena, que se convierte en la misión espiritual definitiva para sus caballeros. La leyenda de Arturo es la personificación del ideal de un monarca perfecto, valiente, justo, noble. Representa una edad dorada que lamentablemente termina en traición y tragedia. Pero, ¿de dónde salió toda esta historia tan elaborada? ¿Quién la escribió? La principal fuente es un libro del siglo XII llamado Historia o Regum Britanniae, o Historia de los Reyes de Bretaña, escrito por un clérigo llamado Geoffrey de Monmouth. Fue él quien recopiló tradiciones orales, añadió su propia cosecha de fantasía y nos dio la primera biografía completa de Arturo. Geoffrey fue, básicamente, el J.R.R. Tolkien de su época, un constructor de mundos que mezcló retazos de historia con una imaginación desbordante. Su obra fue un auténtico bestseller medieval. Poco después, los poetas y escritores franceses, como Chrétien de Troyes, tomaron el relevo. Ellos le añadieron el toque chic y romántico. Introdujeron personajes como Lanzarote, desarrollaron el romance con Ginebra y, lo más importante, metieron en la ecuación la búsqueda del Santo Grial y otros elementos mágicos provenientes de antiguas leyendas celtas. Todo este conjunto de historias se conoce como la materia de Bretaña, una de las grandes tradiciones literarias de la Edad Media. En resumen, la figura de Arturo que conocemos hoy es un collage literario, una creación que fue creciendo y adornándose a lo largo de los siglos. Vale, ya sabemos que la leyenda es una obra literaria. Pero, ¿hay algo de verdad en el fondo? ¿Existió un Arturo de carne y hueso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para encontrarlo, tenemos que viajar mucho más atrás, a la Bretaña del siglo VI, una época oscura y caótica tras la caída del Imperio Romano. Los textos de esa época son escasos y crípticos. Uno de los más importantes es Asterisk de Exilio et Conquestu, Britannia Asterisk sobre la ruina y conquista de Bretaña, escrito por un monje llamado Gildas. Gildas menciona una gran victoria de los britanos contra los invasores sajones en la batalla del Monte Baden.
describe al líder britano. Pero sorpresa, no lo llama Arturo. El nombre de Arturo aparece por primera vez en textos posteriores, como los Annales Cambriae, Anales de Gales. En ellos se menciona a un tal Arturo liderando a los britanos hacia la victoria en Baden. Pero aquí viene el giro claveán. Estos textos no lo describen como un rey, sino como un Dux Bellorum, que se traduce como líder de batallas o señor de la guerra. Esto ha llevado a los historiadores a formular varias teorías. La más aceptada es que Arturo no fue un monarca con corona y castillo, sino un comandante militar postromano, un britano romano que organizó la resistencia contra las tribus germánicas que invadían la isla. Piénsenlo, en un general carismático que unificó a varias tribus celtas para luchar contra un enemigo común. Es una figura mucho más terrenal, pero igual de heroica. Otras teorías sugieren que Arturo podría ser un título, o incluso una figura compuesta, una amalgama de las hazañas de varios líderes de la época. Hay quien incluso especula que podría haber sido un soldado romano de alto rango, Lucius Sartorius Castes, que sirvió en Britania siglos antes y cuya historia pudo haber inspirado la leyenda. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, solo pistas y sospechas. El Arturo histórico es como un fantasma en la niebla de la historia. Si la historia es difusa, ¿qué nos dice la geografía? ¿Podemos encontrar los lugares de la leyenda en el mapa? Empecemos por su lugar de nacimiento. El castillo de Tintagel, en la costa de Cornualles. La leyenda, gracias a Geoffrey de Monmouth, dice que aquí fue concebido Arturo. Y lo fascinante es que las excavaciones arqueológicas en Tintagel han revelado los restos de un asentamiento fortificado de muy alto estatus. Datado precisamente en los siglos V y VI, han encontrado cerámicas de lujo importadas del Mediterráneo, lo que sugiere que era la residencia de un líder muy poderoso. ¿Fue el hogar del Arturo histórico? Imposible saberlo, pero la coincidencia es, como mínimo, poética. Luego tenemos Glastonbury, el supuesto lugar de su tumba, y la mítica isla de Avalon, el lugar donde un Arturo moribundo fue llevado para sanar. En el siglo XII, unos monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron haber encontrado los restos de Arturo y Ginebra. Hoy en día, los historiadores creen que fue, muy probablemente, un montaje publicitario para atraer peregrinos y donaciones a la abadía después de un incendio. Un truco de marketing medieval, vamos. ¿Y qué hay de Camelot? La ciudadela perfecta de la leyenda no aparece en ningún texto antiguo. Es una invención literaria posterior. Se han propuesto muchos lugares, como el fuerte de Cadbury en Somerset, pero no existe ninguna evidencia arqueológica concluyente que diga aquí estuvo Camelot. La geografía del mito es tan esquiva como el propio rey. Entonces, ¿estamos ante un personaje histórico que se convirtió en mito o un símbolo creado con un propósito? Probablemente, un poco de ambas cosas. Este proceso se llama evemerización cuando una figura histórica, a través del tiempo y la narración, adquiere características divinas o legendarias. Arturo es el ejemplo perfecto, pero también fue una herramienta política muy útil. Durante la Edad Media, los reyes ingleses, como Enrique II o Eduardo I, reclamaron ser sus herederos para legitimar su poder y unificar el reino. La idea era simple: somos los sucesores del más grande rey de Bretaña, así que debéis obedecernos. Incluso en tiempos más modernos, la figura de Arturo ha sido usada como un símbolo de la identidad y la fortaleza británica, especialmente en tiempos de crisis. Y esto nos lleva al corazón de su leyenda, la idea del rey durmiente. El mito dice que Arturo no murió, sino que duerme en Avalon y regresará en la hora de mayo, era necesidad de su pueblo. Es una idea increíblemente poderosa, un símbolo de esperanza eterna que ha resonado a lo largo de los siglos. Llegados a este punto, la pregunta es obligada: ¿por qué, después de 1500 años, nos sigue fascinando tanto el rey Arturo? Creo que la respuesta está en los valores universales que encarna. Su historia nos habla de justicia, de lealtad, del valor de luchar por un ideal, aunque parezca imposible. Nos habla de la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos, simbolizada en el Grialun, y sobre todo,
Su leyenda es increíblemente adaptable. Cada generación ha creado su propio Arturo, desde el héroe épico de Excalibur hasta el personaje de anime en Fate Stay Night o el líder guerrillero de las versiones más modernas. Arturo es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros propios ideales de heroísmo. Él vive justo en esa frontera mágica entre la historia y el mito, recordándonos que los héroes que necesitamos no siempre tienen que estar en los libros de historia. A veces, los mejores héroes son los que construimos nosotros mismos. Al final, después de todo este viaje, la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Realmente importa si Arturo fue una persona real, con nombre y apellidos? Si todo lo que representa, el coraje, la justicia, la esperanza, sigue tan vivo y tan necesario en nuestro mundo, quizás esa es la verdadera magia de su leyenda. ¿Ustedes qué piensan? Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Además, sigamos la conversación en Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Búscanos como @click y contexto. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita para no perderse ningún episodio nuevo.